Hecho. Entonces, aquí en los primeros 11 capítulos de Génesis tenemos estos dos relatos, yavista y sacerdotal, entremezclados, pero con muchos intereses teológicos, mucho más que históricos, ¿verdad? Eh, lo fundamental de estos 11 capítulos es que toda la creación es dependiente de Dios, que la creación no es Dios, ¿verdad? Pero que la creación, empezando por el ser humano, tiene la libertad de responder a Dios su creador o de no responderle. Esto es lo primero, está desde el principio, ¿verdad? Adán y Eva se separan. Dios les dice, no coman de ese árbol y ahí van, ¿verdad? Caín mata a Abel. Los hijos de Dios se mezclan con las hijas de los hombres. Crece la maldad y Dios decide exterminar, aniquilar a toda la creación que él acababa de hacer, lo que había hecho. Es decir, la creación tiene la facultad de responder positiva o negativamente a Dios. Estos son los primeros 11 capítulos, ¿verdad? El mundo está en relación con Dios y dependiente de Él, pero tiene libertad para aceptar o rechazar a Dios. Bueno, según Ska, ese es digamos, un exégeta muy afamado, Ska, estos 11 capítulos son post-exílicos. ¿Qué quiere decir eso? Que estos 11 capítulos se escribieron después del exilio. Oye, Javier, ¿y cuándo fue el exilio? Siglo sexto, 586 a 538, a la mitad del siglo sexto, esos 50 años de la mitad, son el exilio. Lo que sigue es el post-exilio, el regreso, ¿verdad? Y Ska dice que todos estos capítulos son post-exílicos. Ya, es que, ¿por qué lo digo esto? Porque antes pensábamos que los primeros textos ya vistas eran del siglo X antes de Cristo. Y ven cómo cambian las ideas. No, la teología que tienen esos 11 capítulos es demasiado elevada, demasiado fuerte, como para pensar que son anteriores, que son del siglo X o anteriores, ¿verdad? Y describe situaciones típicas y emblemáticas. Y dice esto, Ska dice esto. Dicho en otras palabras, Génesis 1:11 pretende explicar el porqué de nuestro mundo, pero no pretende explicar cómo surgió. Es, es, es importante esta afirmación. ¿Por qué la mujer se embaraza y no el varón? Bueno, no carga en su cuerpo al hijo, el varón, sino la mujer. ¿Por qué sufre tanto a la hora de dar a luz? Este es el por qué. ¿Por qué pasa eso? Y la respuesta del yavista es que antes no era así. Antes la mujer daba a luz sin dolor, pero algo hizo mal la mujer y algo hizo mal el varón, que Dios los castigó con el sufrimiento en el parto. ¿Ven? De manera que esa explicación, esa historia del Génesis, del pecado y del castigo hacia la mujer, es una manera de explicarnos en la actualidad por qué la mujer sufre cuando da luz. ¿Por qué el hombre y la mujer son mortales? ¿Por qué mueren? Ah, es que antes no era así. Dios los puso en el paraíso y podían comer del árbol de la vida. No es que el hombre y la mujer fueran inmortales por naturaleza, pero podían comer del árbol de la vida y no morir. Y entonces, X castigo, X cosa que hicieron mal, y Dios los privó de ese derecho de comer del árbol de la vida. Y entonces ya tenemos otra explicación de por qué. ¿Ven? ¿Por qué el ser humano es mortal? Ah, es que imaginamos que antes no era así. Pero estos relatos no pretenden explicarnos cómo surgió. Es decir, no nos están dando una historia real y verdadera. No es la idea de los relatos, de ninguno. ¿Mm? No hay que quedarnos con el relato, sino con la explicación que ellos dieron de por qué las cosas son en la actualidad como son. Ah, es que antes debió haber sido de otra forma. Bueno, y seguimos con introducción a estos 11 capítulos.
¿verdad? Los orígenes del mundo y de la humanidad, tal como están narrados en estos capítulos, tienen poco eco en el Antiguo Testamento. Si en vano van a encontrar que el Antiguo Testamento nos hable del primero o segundo relato de la creación. Ninguno habla del pecado de Adán y Eva y de la expulsión del paraíso. Ningún libro del Antiguo Testamento. Este, entonces, se puede decir que estos 11 capítulos del Génesis están aislados del resto de la Biblia en cierta forma. Hay cantos, el Salmo 33, el 136, y hay esto que se llama teología de la creación, que habla de un Dios creador y del mundo hecho por Dios. Sí hay salpicaduras de esto en el Antiguo Testamento, pero lo más importante no es, lo más importante no es la creación del mundo. Lo más importante de todo el Antiguo Testamento es la salvación, es decir, de un Dios que actúa en la historia salvando a su pueblo, es la experiencia fundamental del Éxodo, pero que luego se repite 1000 veces a lo largo de la historia, de la experiencia que tiene el pueblo de un Dios salvándolo en la historia, de esa experiencia se llega a la conclusión de la creación del mundo por ese Dios, que ese Dios es poderoso no solamente al salvar a su pueblo, sino es poderoso en toda la historia de todos los pueblos y de todo el mundo. Entonces se puede decir que la creación del mundo es un resultado de la experiencia de Dios que el pueblo de Israel tiene. ¿Eh? No es como, digamos, filosóficamente podríamos pensar, ah, no, es que el mundo tuvo que haber sido creado por un Dios. Ah, entonces generamos la creación del mundo por un Dios, porque el mundo no pudo haber existido siempre, no pudo haberse dado la existencia, ni haberse dado la evolución él solo. Entonces Dios es necesario y este Dios entra en contacto con un pueblo. Ah, sí, qué brillante deducción, Javier, pero eso no es, no corresponde a la Biblia. En el Antiguo Testamento es precisamente al revés. Es importante tenerlo en cuenta. La experiencia de un Dios salvador hace que el pueblo se enganche, se comprometa con ese Dios y luego esa fe, esa confianza en ese Dios se va extendiendo al dominio de Dios sobre otros pueblos, sobre otras naciones, sobre todo el mundo y luego concluimos que Dios hizo el mundo. ¿Ven? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y por tanto, cuando hablamos aquí de, del Dios creador, no estamos hablando, la creación de la nada, por ejemplo, no está en Génesis 1 y 2. Oye, que entonces Dios no creó no, la materia es eterna, sí, según Génesis 1 y 2, ¿verdad? Pero es que al autor no le interesa hacer una especulación sobre si Dios creó de la nada, sobre quién es, el que tiene el ser y que lo demás no tiene el ser. Esas especulaciones filosóficas que a nosotros en el occidente nos encantan, bueno, algunos, no están en Génesis 1:11. ¿No? No pretenden darnos cuál es la naturaleza ontológica de Dios, ni de dónde surgió el mundo en el momento de la creación. Esas no son preguntas que responda el Génesis. Lo que nos está diciendo es la creación está en completa dependencia de Dios. Eso es lo que nos quiere decir Génesis 1 y 2. En 2 Macabeos 7:18 sí se habla de la creación de la nada, pero ese es un texto de la mitad del siglo II antes de Cristo, del 150-160 antes de Cristo. Entonces, ya en ese momento sí se habla de la creación de la nada. ¿De dónde sacó Dios para hacer el mundo? De la nada. Pues si hubiera sacado de algo,
pues, ese algo es eterno. Y no, 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 el único eterno es Dios. Bueno, sí, esa es una idea griega, por ejemplo, que se refleja ahí en 2 Macabeos 7:18, pero no está en Génesis. Bueno, este, luego vamos a entrar ya un poco a masticar los primeros 11 capítulos, ¿verdad? Después de los capítulos 1 y 2, que son la creación, el primer relato de la creación, el segundo relato de la creación, ahorita los vamos a analizar, aunque sea rápidamente. En los capítulos 3 a 11 tenemos historias de crimen y castigo, esa famosa novela de Dostoyevsky. Eh, sí, o sea, hay crimen y castigo, crimen y castigo, crimen y castigo, empezando por Génesis 3, que es la desobediencia de Adán y Eva, la expulsión del paraíso con los otros castigos. El asesinato de Caín por Abel, pues el castigo el asesinato de Abel en manos de Caín, pues está el castigo de Caín. Luego viene pues la desobediencia, el degenere universal, que es castigado con el diluvio, ¿verdad? Y el diluvio universal. Y luego viene la Torre de Babel, que no le gustó a Dios, ya hablaremos de eso, ¿por qué no le habrá gustado? No le gustó y Dios los castiga. Entonces, hay esa dinámica muy intensa en estos capítulos 3 a 11, son de crimen y castigo. Ya hemos hablado cómo están mostrando estos capítulos que el ser humano es libre, está en dependencia de Dios, pero puede no responder a su creador. Y de ahí viene la historia de crimen y castigo. Bueno, la atención cristiana se ha centrado en los capítulos 1, 3, o sea, en el cristianismo, pues más bien hablamos de los capítulos 1, 2 y 3, que corresponden a la primer relato de la creación, segundo, y luego la caída, ¿verdad? Con el gravísimo defecto, especialmente en el capítulo 3, de que es considerado un relato histórico. Y eso le da en la torre, discúlpenme, a todo el cristianismo, protestantismo y catolicismo. Considerar el capítulo 3 como un relato histórico es no entender nada de la Biblia y generar una teología cristiana absurda y errónea. Ya me han escuchado hablar al respecto. Tengo varios artículos escritos sobre el Génesis 3. Ahora los voy a mencionar solo de pasada. Pero no solamente ahí hay que detenernos. Está el capítulo 4 de la historia de Caín y Abel, las genealogías de los capítulos 5, 10 y 11, que van enganchando toda la historia desde la creación hasta Abraham. Luego las narraciones del diluvio, que están en los capítulos 6, 7, 8 y 9. Es un relato largo, el diluvio, porque están dos narraciones entreveradas, ¿verdad? La sacerdotal y la yavista. Ya tendremos tiempo de echarles un vistazo. Y la historia de las hijas de Dios, los hijos de Dios que se unen con las hijas de los seres humanos, es una historia pintoresquísima y confusísima. Y luego está la historia de la Torre de Babel, que también es bonita, entre comillas, porque en realidad es un relato casi, casi de terror, la Torre de Babel. Bueno, este, bueno, ahí está un poco de más, pero hay que decirlo, todas las religiones se han ocupado de la creación y de los mitos originarios. Los aztecas tenían su mito de la creación y los mayas su mito de la creación, pero todos los pueblos de la antigüedad tenían sus mitos de la creación y sus mitos originarios, y hay muchas coincidencias, ¿verdad? El diluvio universal, creo que aquí está también en el Popol Vuh, un diluvio universal, pero hay muchas culturas en África que tienen el diluvio universal. También la historia de un paraíso primigenio, la caída de ángeles, pues eso es una gran tradición en la apocalíptica judía y cristiana. Ahí está Miguel, ¿no? En el Apocalipsis, que expulsa a- al dragón.
con tan mala suerte para los seres humanos que lo expulsa del cielo hacia la tierra. Pero es un mito de la caída de ángeles que está retomado ahí en el Apocalipsis de Juanito. También las genealogías, hay genealogías en Mesopotamia, en Egipto, etcétera, que pretenden, digamos, unir a determinadas dinastías. Este, hay incluso dependencias, ¿verdad? Tal vez la más notoria sea la epopeya de Gilgamesh. Esta es una historia que se escribió más de 1000 años antes de Cristo, anterior a la Biblia, y que habla de un rey pues, que era muy poderoso y ta, ta, ta. Y entonces una diosa quiere acostarse con él. Y él le dice a la diosa Nanay, todos los que se casan, los que se acuestan contigo terminan mal. Entonces la diosa le coge tal tiña que le envía a un ser humano muy poderoso, entre ser humano y toro, para que pelee con Gilgamesh y lo mate, pero pelean, en Enkidu y Gilgamesh pelean, pero son tan nobles los dos y tan fuertes que se reconocen como invencibles el uno al otro y se vuelven grandes amigos. Entonces esta diosa, para castigar a Gilgamesh, hace que muera Enkidu, su gran amigo. Ya tienen muchas aventuras juntos, pero muere Enkidu y entonces Gilgamesh se vuelve medio loco porque ha muerto su amigo. Y entonces se va a la búsqueda de la inmortalidad. Y entonces atraviesa el río con Utanapishtim, que fue el único ser humano que sobrevivió al diluvio. Y por esa razón los dioses le dieron la inmortalidad. ¿Ven cómo hay similitudes? Y esto es mucho antes de Cristo. Y entonces, eh, le dice a Utanapishtim que él anda en busca de la inmortalidad porque su amigo ha muerto, Enkidu. Y entonces Utanapishtim le dice, no, los hombres, los dioses dejaron la muerte para los seres humanos y la inmortalidad se la reservaron a ellos, ¿verdad? Pero Gilgamesh sigue en búsqueda de la vida y la encuentra el árbol de la vida, Gilgamesh, el árbol de la vida. Y estaba tan fatigado una vez que lo tuvo en sus manos y tan feliz de que podía resucitar a su amigo Enkidu, que se quedó dormido y adivinen quién le robó el árbol de la vida, una serpiente. Entonces, esta epopeya no la conocíamos, la descubrimos recientemente, no sé hace cuánto, pero eh, eh, teníamos el relato del paraíso y del árbol de la vida y de la serpiente, y hasta lo historificamos, lo consideramos histórico, pero luego nos descubrimos que hay temas muy parecidos, con dependencias, sino que copió literalmente esto y otro, pues las ideas son claramente repetitivas. Y eso eh, nos obligó a leer la Biblia de otro modo. ¿Ven? Eh, no podíamos considerar que la Biblia es palabra de Dios y que nada más la Biblia es palabra de Dios y que todo lo demás no es palabra de Dios, si claramente la Biblia tiene influencias de otros textos. Y por otro lado, tampoco lo podríamos considerar estrictamente histórico cuando los mismos temas vienen en otras historias, como esta de Gilgamesh. Entonces, estos descubrimientos arqueológicos nos obligan a replantear no solamente la historia de Israel, sino nuestra manera de leer la Biblia. ¿Sí? Claro, si estamos leyendo la Biblia así como esta es historia y es la neta y Dios lo escribió y no tiene errores, etcétera, y luego nos encontramos con esto que es anterior a todas luces, ay mamá. Entonces, o nos encerramos más o nos abrimos a cuestionar nuestra manera de entender la Biblia, ¿verdad? Y lo más comentado entre estos 11 capítulos es el Génesis 3, ¿verdad? Y se ha comentado, ya les dije, desgraciadamente se ha considerado histórico. Sí, ahí está el pecado original, ¿verdad?
Si Adán y Eva estaban en el paraíso y desobedecían a Dios y Dios los expulsó, y eso es histórico, ya está el pecado original. En cierta forma, ¿verdad? Está el paraíso cerrado y entonces alguien va a abrir el paraíso. Ah, pues ya está, Jesucristo, y la humanidad tendrá acceso otra vez al paraíso. ¿Y qué tal si todo eso desde el principio le quitamos eh, intencionalidad o pretensión histórica? Eso no es historia, son maneras de decir. Entonces se acaba la teología famosa del pecado original. Sí, se acaba, no existe. De hecho, en el Antiguo Testamento no, bueno, ni en el Nuevo, no van a encontrar la doctrina del pecado original. Eso es una creación de San Agustín en el siglo IV, a caballo con el quinto después de Cristo. Ahí es cuando nace la teología, la doctrina del pecado original, porque Génesis 3 en realidad no habla de eso. En primer lugar, no tiene pretensiones de ser histórico. Miren, ningún texto del Antiguo Testamento habla de Génesis 3. Nos repite la historia de Adán y Eva. Ninguno. Si los judíos y los israelitas hubieran considerado histórico ese relato, claro que hubieran hablado de un redentor que iba a reabrir las puertas del paraíso. Algún profeta tendría que haber dicho, y entonces Dios va a enviar a alguien que reabra, que quite la espada flamígera que está impidiendo la entrada al paraíso, y va a quitar al querubín que está ahí, y va a permitir a la humanidad. Seguro que algún profeta hubiera hablado de eso. Pues ningún profeta, nadie en el Antiguo Testamento habla de eso. Esto nos tiene que indicar que ellos nunca lo consideraron un acontecimiento histórico y real. Y si Génesis 3 no es un acontecimiento histórico y real, la teología del pecado original no tiene fundamento bíblico. Javier, no estoy en contra de la Biblia, al contrario, estoy a favor de la Biblia. La doctrina del pecado original no tiene fundamento bíblico y esto lo sostengo ante el Papa, porque no está en la Biblia. La doctrina del pecado original, todos estamos de acuerdo que fue generada por San Agustín. Pero entonces el cristianismo se fue de bruces, se fue de o si quieres o no, con la historicificación de ese relato. Entonces, yo he leído muchos comentarios a Génesis 3, muchos, y casi todos tienen esta tontería como interpretación. Adán y Eva quisieron ser como dioses. Ese es el pecado original. Querer ser como dioses. Querer ser lo que no está en nuestra naturaleza ser. Nosotros somos seres humanos, no dioses. Y ahí está el pecado de Adán y Eva, haber querido ser como dioses. Pues ese no ha leído Génesis 3. No, no lo ha leído. ¿Qué dice Génesis 3? Así que Dios les prohibió comer de los árboles, del fruto de los árboles del país. No, dice Eva, de todos podemos comer, excepto del fruto del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque el día que comamos de eso, moriremos. Ah, no, pero no van a morir, les dice la serpiente, sino que cuando coman de ese fruto se les abrirán los ojos y serán como dioses en cuanto a conocer lo bueno y lo malo. Y la serpiente no mintió, no dijo mentiras. Más bien el que mintió fue Dios, con todo respeto para Dios. Porque Dios les dijo, el día que coman de ese fruto morirán. Y Adán y Eva comieron y no murieron. Entonces, ¿quién falló ahí? Pero Dios no les dijo por qué no quería que comieran. Les dijo, el día que coman morirán. Y la serpiente les dijo, no, es que el día que coman, ahorita, van a ser como dioses en cuanto a conocer lo bueno y lo malo. Ya Adán y Eva comieron. ¿Y qué creen? ¿Que se hicieron conocedores de lo bueno y lo malo? Sí, se hicieron conocedores de lo bueno y lo malo. Sí, al final del capítulo 3 Dios dice, he aquí
que el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer lo bueno y lo malo. O sea, Dios reconoce que la serpiente tenía razón, les dijo la verdad, y Adán y Eva y nosotros, sus descendientes, gracias a ese pecado de Adán y Eva, somos conocedores de lo bueno y lo malo. Sí, gracias a Adán y Eva. Pero lo dice el mismo relato. He aquí que han llegado a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer lo bueno y lo malo. Entonces, sí lograron aquello. La serpiente no les mintió. Entonces, aquí la pregunta es más bien para Dios. ¿Por qué Dios no quería que el ser humano fuera conocedor de lo bueno y lo malo? Pero no es que el ser humano quisiera hacer algo que estaba fuera de su naturaleza y quiso ser como Dios y destronar. Esas son tonterías de alguien que no ha leído Génesis 3. El ser humano no quiso ser Dios ni desplazar a Dios. Quiso ser como Dios en cuanto a conocer lo bueno y lo malo y lo logró, lo cual indica que no estaba fuera de su naturaleza lograr eso. Estaba en su naturaleza, lo logró y gracias a eso la descendencia de Adán y Eva tenemos conocimiento de lo bueno y lo malo. Es que el problema, especialmente con Génesis 3, es que se lee desde la teología cristiana de San Agustín del pecado original y se historifica. Y entonces leemos mal el texto, es asombrosamente mal leído. Este ejemplo que les he dado de que muchos predicadores dicen es que el ser humano quiso ser más de lo que estaba, son pamplinas, son invenciones, son tonterías de gente que no ha leído con atención Génesis 3. Pero yo soy maestro de Biblia desde hace 40 años y es normal que la gente, nosotros, yo, leamos un texto y luego decimos lo que tenemos en la cabeza sobre ese texto y no lo que el texto dice. Mil veces he dicho a mis alumnos, a ver, vamos a leer el texto, cierren la Biblia. ¿Qué dice? No, tal, tal, a ver, vamos a ver si realmente dice eso. Es que es muy común, como es un texto sagrado, que nos han predicado 800,000 veces en nuestra vida, entonces tenemos las imágenes que se nos han dicho, que se nos han inculcado, pero con mucha frecuencia esas imágenes, esas ideas no están en el texto. Y Génesis 3 es el texto más mal interpretado en la historia del mundo, porque de ahí surgió la absurdísima y torpísima y tontísima y contradictorísima idea del pecado original. Yo he escuchado sacerdotes que defienden el pecado de esta manera, el pecado original. Sí, a ver, yo voy a tu casa, tú tienes un hijo de 6 años y tu hijo me dice, ay, viejo panzón, viejo chimuelo. A ver, ¿de dónde sacó ese niño de 6 años llamarme panzón o no lo que haya yo dicho, chimuelo? Pues porque tú lo dices en tu casa. Entonces, en realidad, quien me ofendió a mí, pues no es un niño de 6 años que no sabe bien ni lo que dice. Me ofendiste tú. Entonces, quien me tiene que pedir disculpas eres tú. Bueno, lo mismo pasa con el pecado original. La desobediencia de Adán y Eva es un pecado a Dios, es una desobediencia a Dios. ¿Quién tiene que pedirle perdón a Dios? Pues Dios. Y entonces ya está. Fíjense la estupidez. El pecado original, el pecado de Adán y Eva, no puede ser perdonado porque Adán y Eva pidan perdón y se pasen 3 noches con los brazos en cruz rezando el rosario sin comer ni beber. No, porque es un pecado que ofendieron a Dios y el único que puede obtener el perdón de Dios es Dios. Entonces Dios tiene que pedirse perdón a sí mismo, ¿verdad? Entonces yo me voy de la casa y están mis dos hijitas ahí de 7 y 8 años y les digo, mis niñas queridas, voy a ir al Oxxo por una coca.
Dejo esos chocolates en la mesa, estos Ferrero Rocher en la mesa, que no son de ustedes. No quiero que se los coman. No me voy a tardar, voy a cerrar con llave, regreso en 15 minutos, ya me voy y regreso. Y mis hijas, cuando llego, se están limpiando los bigotes de los Ferrero Rocher que se comieron. Y entonces yo les digo, ah, bellacas, la única orden que les di, desobedecieron. Fuera, fuera de mi casa por toda la eternidad. Ustedes, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y toda su descendencia. No quiero que vivan en mi casa. Y se van mis hijas. Y llega mi esposo y me dice, ¿dónde está la niña? Las corrí porque me ofendieron. Se comieron los chocolates. Lo único que les dije que no hicieran, lo hicieron. Oye, pero me duele mucho ya las extraño, las corrí, pero ¿cómo les voy a perdonar así nomás? No, si me ofendieron, yo soy su padre y me ofendieron, pero las quiero mucho y quiero volver a verlas. ¿Cómo le haré? Ah, ya sé. Le digo a mi hijo mayor, tú ve y mueres en la cruz y derramas tu sangre hasta la última gota con todos los sufrimientos del mundo para pedirme perdón por el pecado de tus hermanas. Y entonces de esa manera, pues ya las perdono. Así de absurda es la teología del pecado original. Díganme si no, díganme si no y me retracto y pido disculpas. Pero yo he sido casi caricaturesco, pero es que la teología del pecado original es casi caricaturesca. Y ahora adivinen por qué me corrieron de la Ibero y de la Salle y de la Náhuac y de la Motolinía y de las... No les gusta escuchar eso, pero tampoco les gusta leer. Génesis 3 es el texto más malinterpretado, manipulado grotescamente de toda la historia de la teología. Génesis 3. Hay que leerlo bien y con atención. Lo que dice y lo que no dice. Von Rad, pero muchos autores dicen, lo primero que tenemos que hacer es desembarazarnos de nuestras ideas dogmáticas. Dice él, la tarea capital del intérprete sigue siendo contornear el sentido de este relato en toda su extensión, tan difícil de abarcar, sin restringirla, pero también sin prevenciones dogmáticas. Es decir, las ideas dogmáticas y teológicas que yo tengo, hay que ponerlas entre paréntesis y luego ver el texto. ¿Qué dice el texto y qué no dice? Yo de Génesis 3 saco esta pregunta. ¿Por qué carambas Dios no quería que el ser humano fuera conocedor de lo bueno y de lo malo? ¿Por qué no quería? Es un defecto de Dios. Yo creo que es egoísta, es celoso. Ah, Javier, estás destrozando a Dios. No, no, no. Momento, seamos profesionales, seamos serios. Yo no estoy atacando a Dios, yo estoy diciendo lo que brota de Génesis 3. A ver, vamos a leer Génesis 3 y seamos honestos. Es que no podemos proceder de otro modo, porque si no, no estamos leyendo la Biblia. Estamos haciendo teología y diciendo lo que dice mi papa, mi obispo, mi pastor, lo que sea. Y para eso, ¿para qué le carambas leemos la Biblia? Vamos a leer la Biblia. Leemos Génesis 3. La idea que surge de Dios a partir de Génesis 3 es de un Dios celoso. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no les dijo por qué no quería que comieran de esa fruta? Les dijo, no quiera que coman porque si no mueren. Bueno, pues no murieron. ¿Pero por qué no les dijo? Porque el día que coman ustedes se les van a abrir sus ojos y yo no quiero que... Eso se lo fue a decir la serpiente. Y la serpiente ni se equivocó ni mintió. Aquí la pregunta es por qué Dios no quería que el ser humano fuera conocedor de lo bueno y de lo malo.
Y la única respuesta que yo encuentro es porque es un Dios celoso que no quería, no quería. Quieren vivir en el paraíso y quieren ser felices, me obedecen y no pregunten, no investiguen. Esa misma imagen brota de la Torre de Babel. La Torre de Babel, que no es nada más la Torre de Babel, pero bueno, es una torre y una ciudad que hicieron todos los seres humanos, dice Génesis 11, vivían juntos en Mesopotamia. Hicieron una ciudad y una torre con la intención de que llegara al cielo. Es una manera de decir que uniera al cielo con la tierra, ¿no? A la divinidad con la humanidad. Y todos hablaban la misma lengua. Todos los seres humanos hablaban la misma lengua. Todos vivían juntos y estaban de acuerdo en hacer su torre. Y Dios se asomó desde el cielo y dijo, Ojalá tengamos tiempo de leer ese texto, pero dice Dios, caray, están haciendo una gran torre y todos hablan la misma lengua. Bajemos, dice Dios, bajemos y confundamos su lengua para que no se entiendan unos con otros. Y bajó Dios, o bajaron, y confundieron la lengua de los habitantes, de modo que uno ya no entendía al otro, ¿no? Dame un tabique, no, hijo de tal por cual tú fuiste. Pues, no se entendían y por cualquier razón se peleaban y se dispersaron. Y así se dispersó la humanidad sobre la tierra y así nacieron las lenguas, ¿verdad? Pero claro, uno se pregunta, ¿y por qué Dios no quería que vivieran juntos, que estuvieran de acuerdo y que hablaran la misma lengua? ¿Por qué no lo quería Dios? Y brota esa misma imagen, porque es un Dios celoso, es un Dios ojo de pescado, que no quiere que la humanidad progrese. Bueno, antes de discutirme, léanse Génesis 11 del 1 al 9, pero léanlo como dice Bonrad, sin meter su teología. Es que Dios es muy bueno y él sabía que por el bien del ser humano. Sí, 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 muy bien. Te felicito por tu teología. Que dice Génesis 11 del 1 al 9. No dice que Dios es muy bueno y que el ser humano iba a hacer mal uso y que no, eso no lo dice. Lo que dice es que Dios no le gustó que estuvieran juntos y que hablaran la misma lengua. Entonces les confundió la lengua y se tuvieron que dispersar. Esa misma imagen es la de Génesis 3. Eh, Seamos honestos con el texto, ¿verdad? Dejemos que el texto hable. Leamos el texto en sí y luego ya le podemos poner preguntas. ¿Por qué dices? ¿Por qué no dices? ¿A qué te refieres? ¿Cómo puedo entender este texto? Etcétera. Como ven, ya me aventé una hora. Bueno, pero pues ni modibus, ni modibus. Tengo que... y aquí acaban mis apuntes. Aquí acaban mis apuntes, pero no acaba la clase, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un repaso muy general sobre los textos. Discúlpenme, necesito abrir dos textos más y ahorita se los comparto. Bueno, entonces, vamos al primer relato de la creación, ¿verdad? El primer relato de la creación es un relato sacerdotal, ¿verdad? De aquí tomé algunos apuntes que les acabo de leer, pero esta es la introducción al texto y la traducción del texto. Y quiero mostrarles este cuadrito de la creación. Son dos capítulos del Génesis. El capítulo 1 y el inicio del capítulo 2 es un relato sacerdotal y el capítulo 2 es un relato yavista,
ya vista. Entonces, a riesgo de martirizarlos, disminuye un poco el tamaño. Pero aquí tienen un cuadro del primer relato de la creación, ¿verdad? Bueno, me voy a ir más adelante al texto mismo para que vean cómo inicia el primer relato de la creación, cómo empieza la Biblia. En un principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caótica y vacía. Había oscuridad sobre la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces ahí está, aquí en realidad, bueno, es que así está la traducción, así está el texto. Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios, ¿verdad? Que en realidad la traducción más correcta es cuando Dios creó el cielo y la tierra y ya todo lo que pasó. Entonces la tierra era caótica y vacía, pero había tierra, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se agitaba sobre las aguas. Y lo primero que Dios hace es la luz, ¿verdad? Y luego dice ya día primero. Entonces aquí les voy a mostrar un cuadrito. Creo que el segundo cuadro es más práctico, está más resumido. Sí, sí. Aquí está el cuadro del primer relato de la creación. Dijo Dios, sea la luz, y así fue. Llamó Dios a la luz día y a la oscuridad noche. Y hubo tarde y hubo mañana, primer día. Dijo Dios, sea un firmamento, etcétera, y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo, etcétera, y hubo tarde y hubo mañana, segundo día. Dijo Dios, reúnanse las aguas, y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y vio Dios que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana, tercer día. Dijo Dios, pulule el mar de peces, etcétera, y así fue. Y vio Dios que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana, cuarto día. Dijo Dios, produzca la tierra bestias y bichos, y así fue. Vio Dios que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana, quinto día. Dijo Dios, brote la tierra, y así fue. Vio Dios que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana, sexto día. Dijo Dios al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y así fue, y vio Dios que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana, séptimo día. Este, como ven, es un esquema que se repite. Si leen el primer capítulo de Génesis y los primeros 4 versículos del capítulo 2 tienen un esquema idéntico, bueno, no idéntico, pero casi idéntico para cada uno de los días. ¿Eh? En realidad no es exactamente así el texto, porque yo ahí lo organicé para que quedara en 7 días, pero el relato dice que la creación fue en 6 días y aquí está, ¿verdad? El relato tal cual está en el texto, ¿verdad? Y aquí está más desarrollado porque está todo el texto, pero ya pueden ver aquí eh, cómo es un esquema que va desarrollando el autor día con día, ¿verdad? Claro, aquí termina el sexto día con la creación. Ya, yo supongo que eran 7 días, pero el israelita estaba, o el judío, estaba con la idea de que el séptimo día era un día de descanso y entonces tuvo que acomodar los 7 días de la creación en 6 días, etcétera. Eso es lo que estoy explicando aquí, pero lo que quiero que vean es la organización del texto, es casi matemático, ¿ven? Esta es una característica del sacerdotal y no me quiero detener más en este relato sacerdotal. En cierta forma hay una evolución, sí, sí, podríamos considerar cada día como una era, ¿verdad? El primer día fue la luz, ¿verdad? Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Qué curioso, ¿no? Separó luz de tinieblas, llamó a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Pues sí, pero no había sol, ¿no? Entonces no lo había creado, ni las estrellas. Entonces, ¿de dónde venía la luz? No, eso es un interés científico, físico, que el israelita no tenía cuando hizo este relato. Y entonces ya hubo el primer día. Después viene, dijo Dios, sea un firmamento. Entonces, primero la luz, luego el firmamento. ¿eh? El firmamento lo llamó cielo. Hubo tarde, hubo mañana, segundo día. En el tercer día
eh, dijo Dios, reúnanse las aguas. Ven cómo parece que hay cierta evolución, ¿no? La luz, el firmamento, los astros, y luego vienen las aguas, ¿verdad? Reúnanse las aguas. No, no creó las aguas. Las aguas ya existían de antes, sino que las reunió. ¿Ven? Porque no es un texto que hable de la creación de la nada. Llamó Dios a lo seco y vino y vio Dios que estaba bien. Y dijo, brote la tierra. Entonces ya después de que crea el agua, hay plantas en la tierra. Como ven, cierta evolución, digo, cierta lógica en el surgimiento de los seres. Y después, el siguiente día, este, hizo las dos grandes luminarias, el sol y la luna. Y uno se pregunta, bueno, ¿y dónde estaba la luz y la oscuridad si no había sol y luna? Bueno, pues sí, esas son preguntas que podríamos plantearnos como físicos, pero no es la intención, aunque tenga una apariencia de muy científico este relato, pues no tiene intención de ser relato científico. Y luego viene, pulule el mar, y entonces ya crea Dios los peces, ¿verdad? Y luego de los peces, vio Dios que estaba bien, y luego, eh, en el sexto día, produzca seres vivientes en la tierra, ¿no? Las bestias, bichos y vivientes, ya no en el mar, sino en la tierra, y luego al ser humano. Entonces, como ven, puede considerarse cierta evolución, ¿sí? En este primer relato de la creación, ¿verdad? Y así termina el relato. No me voy a detener porque eh, quiero mostrarles ahora el segundo relato de la creación. El segundo relato de la creación, que empieza en el capítulo 2, versículo 4, es muy diferente. Este es el relato ya vista. Y lo resumo muy, muy brevemente. El día que hizo Yahvé Dios cielos y la tierra, no había en la tierra ninguna planta del campo. Entonces lo primero que hizo Dios fue los cielos y la tierra, pero no había plantas, ¿verdad? Había tierra, pero no plantas, porque no había hecho llover sobre la tierra. Entonces Dios hace que llueva sobre la tierra y genera un campo, ¿verdad? Entonces ya se le olvidó que la luz y luego el firmamento y que el sol y la luna, aquí nada de eso. Primero, la tierra, pero no hay lluvia, entonces no hay plantas, ¿verdad? Y entonces ya viene que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, tierra, agua, de la tierra hace al ser humano y le sopla en sus narices aliento de vida y el ser humano se convierte en un ser viviente, ¿verdad? Y luego planta el jardín del Edén. ¿Mm? Bueno, es que sí había plantas y todo, pero medio selvático, lo que quieran, y entonces hizo al ser humano, pero entonces Dios hace un jardín, ¿verdad? Y ese jardín está rodeado de cuatro ríos, ta, 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 eh, los nombres de los ríos, el Éufrates, el Tigris, y Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo cuidara. Muy bien. Y después de esto, le dijo al varón que no había creado a la mujer, no podrás comer de todos los árboles, del conocimiento, del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, tú no comerás. No se lo dijo nunca a Eva, ¿eh? Pero claro, Eva lo sabía, porque cuando la serpiente le dice, oye, no, no pueden comer, no, 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 sí podemos de todos, menos. Entonces Adán tomó la precaución de decirle a Eva, el día que mueras morirás sin remedio. Y luego el Señor Dios dijo, eh, bueno, no es bueno que el hombre, en realidad aquí debe decir Yahvé, ¿no? Bueno, permítanme corregirlo. Yahvé, Dios dijo, pues pero dice Yahvé, ¿no? Yahvé. Dios dijo.
No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda que le corresponda. Ah, entonces Dios hizo el jardín, puso al hombre en medio, pero no había hecho animalitos. Entonces vio que el hombre estaba muy solito y le dice, ah, le voy a hacer a alguien que le corresponda, que sea correspondiente con él. Y entonces, ¿qué hace Dios? Formó de la tierra todos los vivientes del campo y todas las aves de los cielos y los presentó al hombre para ver cómo los llamaba. Mira, te hice una mosquita. Y el Adán, ah, y una mosquita. Pero al rato dice, mugre mosca, no sabe ni hablar, ¿verdad? Entonces se aburre. Puso nombre a todos los animales y los animales tuvieron el nombre que Dios les puso, ¿verdad? Pero para para el hombre no encontró una ayuda adecuada. O sea, ninguno, ni el caballo, ni el toro, ni el perrito, ni el gatito, ni nada, satisfacían esa necesidad de contacto con alguien igual o semejante que tenía el varón. Y entonces Dios dijo, ah, ya sé qué voy a hacer. Hizo caer sobre el hombre una profunda pesadez y él se durmió. Le tomó una costilla y puso carne en su lugar, y de la costilla hizo a Eva, la mujer, y la llevó ante el varón, y el hombre dijo, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, pues es de mis huesos y de mi... Esto quiere decir que es igual a mí, no es, ¿no? Es de lo mismo que yo. Por eso será llamada mujer, pues del varón fue tomado. Aquí será llamada Isha, en hebreo, Isha, porque fue tomada del Ish. Isha es el femenino de Ish. Entonces será llamada, en la traducción, digo que una traducción buena sería, será llamada hembra porque fue tomada del hombre. Y así tenemos las mismas consonantes para los dos. Pero hembra en español se utiliza más bien para animales, no se utiliza casi. Se utiliza para una mujer, una persona, es casi despectivo y grosero llamarla hembra. Por eso otras traducciones dicen será llamada varona, porque fue tomada del varón. Nada más que la palabra varona tiene otro problema, que no se usa en español, por lo menos en México. Entonces, ¿cómo lo traducimos? Pues traducimos varón y mujer, pero si yo traduzco varón y mujer, no es la misma palabra etimológicamente. Y en hebreo sí es la misma palabra. Eso subraya la igualdad. ¿Eh? Son de la misma carne, del mismo hueso y tienen el mismo nombre, es decir, la misma dignidad, la misma personalidad. Y entonces, este, ya encontró su ayuda adecuada, su correspondiente. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une una mujer y hacen una sola carne, hacen una sola carne. Es una manera de hablar de la relación sexual, hacen una sola carne. Pues está dicho, no hace falta ser mal pensado para ver aquí la relación sexual. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y hacen una sola carne. Relación sexual. Relación sexual en el paraíso antes del pecado. Es que hay muchos tarados, y fíjense que estoy echando a muchos miles de personas encima, que dicen que el pecado de Adán y Eva fue sexual, fue haber tenido relaciones sexuales. Pues no han leído nada, no han leído nada. Génesis 2:24, antes de la caída de Adán y Eva, antes de su pecado, había relación sexual. Ahí está, Génesis 2:24. En el paraíso va a haber relación sexual. Sí, señores. Sí, relación sexual en el paraíso. Claro que sí. El ser humano es un ser sexuado por naturaleza. Así es, sexuado. Si le quita su sexo, pues ya no es un ser humano. Háganle como quieran. No es que en el paraíso no vamos a tener sexo. Ah, pues ya no vamos a ser seres humanos. Vamos a hacer otra cosa. Aquí dice que en el paraíso, antes del pecado, había relación sexual y el hombre se unía a su mujer y hacían una sola carne. Bueno, como pueden ver, este relato no tiene prácticamente nada que ver con el primer relato. Aquí primero es cielo-tierra, después la lluvia y crecen las plantas, después hace al ser humano varón, después hace a los animales y después hace a la mujer. Nada que ver con el primer relato. Miren, me detuve en estos dos relatos porque si leemos Génesis 1
y luego leemos Génesis 2, nos damos cuenta con toda claridad que la Biblia no tiene la intención de relatarnos historia. No, pero qué tarado iba a poner un relato de la creación diferente al que está ahí puesto. Si la Biblia tiene intereses históricos, científicos, ¿a qué tarado se le va a ocurrir, si hay un relato de la creación, añadir otro, diferente? ¿Ven? No son libros de historia, no son libros de ciencia. En la Biblia, pero es que leer los dos primeros capítulos de la Biblia debería enseñarnos que la Biblia no es un libro de historia y no es un libro de ciencia, y estamos no mal, estamos muy y recontra mal si queremos leer historia ahí. No, señores, no es historia. Ni cuando los libros quieren ser históricos. Pues dice Mateo, y fueron dos mujeres al sepulcro con los aromas que habían preparado. Y llegaron, y en lo que llegaron bajó el ángel del Señor e hizo rodar la piedra del sepulcro, que todavía estaba cerrado el sepulcro, y Jesús ya no estaba dentro. Y los guardias se morían de miedo por el ángel. Bueno, ¿no? Pasamos a Marcos, y fueron tres mujeres al sepulcro y lo encontraron abierto y nada de ángel y no había guardias. Y se encontraron a un joven en el sepulcro que les dijo, buscan a Jesús de Nazaret, no está aquí, resucitó. Vayan a decirle a sus discípulos que vayan a Galilea y allá lo van a encontrar. Y las mujeres agacharon la mirada y se fueron y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Ahora díganme, ¿son iguales? No me digan, por favor, es que primero fueron y lo encontraron cerrado y el ángel y los guardias y regresaron y luego fueron con otra, porque primero fueron dos y se encontraron. No me digan eso porque eso no funciona en el texto. Claramente no funciona. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Bueno, y por si fuera poco, Lucas dice que eran por lo menos cinco mujeres, ¿verdad? Y que se aparecieron dos personas. Y no les dijeron, vayan a decirle a sus discípulos. Les dijeron, está resucitado. Acuérdense que lo que les dijo cuando andaban y ellas se acordaron de sus palabras. Punto. Y luego fueron a contar a los discípulos, pero no porque les hubieran mandado a hacerlo. Y no había guardias, y no hubo ángel que bajara, y no fue un joven, fueron dos. ¿Y qué tal Juanito? Juanito dice que fue María Magdalena solita. En fin, no me alargo en eso, pero ese detalle, ustedes me van a decir, Javier, estás destrozando la resurrección. No, no, ¿por qué dices eso? Más bien te estoy invitando a leer la Biblia, porque yo he leído, he narrado lo que dice la Biblia, y son relatos diferentes en aquel acontecimiento que podríamos decir que es el más importante de todos los evangelios. El hallazgo del sepulcro vacío y el anuncio de la resurrección de Jesús es el momento del acontecimiento más importante, pues no coinciden los cuatro. Y claro, yo ahora que llegue al cielo, porque me voy a ir al cielo, le voy a decir a Mateo, oye, ¿por qué? Si ya habías leído el texto de Marcos, ¿por qué le cambiaste? No, es que las cosas acontecieron de otro modo, me podría responder él. Entonces yo le diría, pues hubieras arrancado el final de Marcos para que no nos confundiéramos con dos relatos diferentes. Y lo mismo le diría a Lucas y lo mismo a Juanito. Pero lo más seguro es que me respondiera, bueno, ¿y tú qué estás pensando? ¿Estás
creyendo que nosotros relatamos un acontecimiento histórico tal cual aconteció, estás muy mensito, Javier. Esos no son los evangelios. Ah, pero lo mismo nos enseña Génesis 1 y 2. Son relatos míticos que tienen un mensaje y aquí hay que quedarse con el mensaje, no son relatos históricos. Bueno, y después de esto viene Génesis 3, que Génesis 3 ya no me voy a detener, ya no me voy a detener porque pues no nos va a dar tiempo y ya hablé mucho de Génesis 3. Mejor vamos a Génesis 4. Génesis 2, déjenme ver. Eh, bueno, pues sí me voy a brincar un texto. Aquí está 4:17, que es la descendencia de Caín y de Adán. Eh, me brinco los versículos 1 a 16, 1 a 16, que es la muerte de Caín de Abel, por hermanos de Caín, que tuvieron dos hijos, Adán y Eva, y Caín mató a Abel. Fíjense lo que es la historia de la humanidad. Por eso a mí el trompas de cochino, el cerdo rojo, el cerdo anaranjado, que gobierna los estates y quiere gobernar el mundo, pues en realidad no me extraña. Cuando había dos hermanos, los dos primeros hermanos que nacieron en la tierra, los dos primeros seres humanos que tenían ombligo, porque Adán y Eva no tenían ombligo, pero Caín y Abel sí, porque nacieron de Eva. Estos dos primeros hermanos se mataron el uno al otro. Bueno, Caín mató a Abel. La historia de la humanidad es violencia pura. Una vez me invitaron a una conferencia sobre la violencia en la Biblia. Y yo dije, bueno, ¿hablo de Génesis 1 o de Apocalipsis? Toda la Biblia está llena de violencia. Es muy violenta la Biblia, pero no porque los israelitas o los judíos sean especialmente violentos, ¿verdad? Aunque eso me hace pensar a mí el, el Netanyahu. Pero la humanidad es muy violenta. O sea, yo no sé Putin qué está pensando, ni qué Xi Jinping está pensando, ni todos los que tienen bombas atómicas. Caray, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a poner en juego la existencia de la humanidad? Que uno de estos tarados oprime el botón rojo y ya valimos gorro todos los seres humanos. Dicen que si acaso van a sobrevivir las cucarachas. Pero la historia de la humanidad es violencia denantes. Somos igual que Caín y Abel, nos matamos, pero además, léanse los primeros versículos, 16 versículos del capítulo 4. Caín hizo su ofrenda y Dios no la escuchó. Abel hizo su ofrenda y Dios sí la escuchó, pero no dice que Dios rechazó la ofrenda de Caín porque Caín fuera malo. No, no lo dice. Ni dice que la ofrenda de Abel fue escuchada porque Abel fuera bueno. No lo dice. ¿Por qué escuchó la de uno y la de otro no? O sea, Dios también tiene su responsabilidad en ese asesinato. Ay, no te creo. Léanse los 16 versículos del capítulo 4. Dios tiene su responsabilidad en ese asesinato. Por, porque no escuchó la ofrenda, no atendió la ofrenda de Caín, pero hombre, un poco de atención, mi querido Dios. Bueno, y después viene aquí la descendencia de Adán y Eva, ¿verdad? Yo no sé si puse aquí un cuadro, creo que sí, pero ahorita lo vamos a ver. Aquí está el nacimiento de Set después de la muerte de Abel, y yo creo que les puse un cuadro. Bueno, si no, me disculpan y seguimos al siguiente.
¿verdad? Pero las genealogías tienen la intención de ir uniendo a los personajes, aquí desde Adán hasta Set. Y miren, aquí les pongo en cursiva señalando que es de redacción sacerdotal, ven que es muy esquemático y es ultra repetitivo, ese es un esquema que se repite, ¿verdad? Y después viene de Nos a Matusalén también una redacción sacerdotal, una genealogía eh, sacerdotal, y creo que puse un cuadro, por eso me estoy ahorita eh, leyendo rápido, pero de todas maneras no podemos leer todas las genealogías porque, porque son muchas y no las retendríamos. Y creo que tengo el cuadro, pero en alguna PowerPoint. De todas maneras, ven que aquí están todas las genealogías desde Adán hasta Noé, ¿verdad? Entonces podemos hacer una línea genealógica, un cuadro, una línea de tiempo de Adán a Noé. Ah, pues aquí está el cuadrito. También los voy a martirizar porque es un cuadrito en miniatura, ¿verdad? Pero aquí está Adán, Set, Enoc, etcétera, Matusalén, Lamec, Noé. Y aquí está del año de la creación al año que tuvieron su primer hijo, ¿verdad? Cuando tenía 130 años, le nació Set, pero Adán vivió hasta el año 1000 y, o hasta el año 930 de la creación. Y después, aquí está, Set nació de Adán, cuando Adán tenía 130 años, etcétera. A los 105 años se engendró a Enoc y luego vivió 807 años más, por tanto 912 años, por tanto en el año 1042 de la creación. Y así me voy, y así me voy. Pues estamos, por ejemplo, Matusalén es el que vivió más lejos en el año 1656 de la creación y vivió más que Noé, pero pues no, hay una contradicción porque pues, Noé subió a la barca y Matusalén no subió a la barca, entonces se entiende que Matusalén murió con el diluvio, pero eso no se dice, ¿verdad? En cambio, bueno, hasta Noé, ya ven, ahí está la, la genealogía. Así está también la genealogía que va de Noé hasta Abraham, ¿verdad? Es una genealogía que quiere amalgamar, coagular, hilvanar las diferentes épocas. Claro, que vivieran 800 o 900 o 1000 años, bueno, pues eso quién sabe cómo los medía, ¿verdad? En aquel tiempo. Hay otras culturas en las que vivían 50.000 y 100.000 años. Este, Aquí hay un texto raro, después de esas genealogías en el capítulo 6 que dice, cuando el ser humano comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas y tomaron para ellos todas las mujeres que eligieron. Los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Pues no son seres humanos, porque se unieron a los hijos de los hombres. Entonces, ¿quiénes son angelitos? Pues ahí no dice que fueran angelitos. Se unieron con las hijas de los hombres y luego dice, Yahvé dijo, mi espíritu no permanecerá al hombre para siempre, sea sus días 120 años. Aquí ya no entendí, el relato es muy confuso. Yo tengo también un artículo sobre estos versículos, porque aquí, ¿por qué se enoja Dios con el hombre? Si se fueron sus hijos, que no son seres humanos, los que se unieron con las hijas de los hombres. Y aquí parece que castiga a los hombres, si ya no van a vivir más de 120 años. Caray, pero si lo que, en todo caso, lo que estuvo mal fue que los hijos de Dios se unieran con las hijas de los hombres. Pero aquí no dice que fuera un pecado, ¿eh? Dice.
se unieron y tomaron para ellos las mujeres que eligieron. Nunca dice que estuviera mal, que Dios se enojara ni nada. Aquí en el versículo 3 dice que Dios castigó a los hombres que habían hecho, ¿no? Y luego el relato termina diciendo, había nefilim en la tierra en aquellos días. ¿Quiénes son los nefilim? No son los hijos de Dios, porque ya habló de los hijos de Dios y dice, había nefilim en aquellos días. Y también después, caray, cuando se unieron los hijos de Dios con pero entonces los nefilim no son los hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres, ¿ven? Había nefilim cuando eso pasó. Ellos son los valientes de antaño, hombres de renombre, los nefilim. ¿Ven? Entonces es un relato muy confuso, aquí lo analizo bastante, pero lo importante de este texto, por lo que está aquí, es un texto muy incomprensible, pero no me voy a detener porque no acabamos. Este, mira, aquí lo trabajé mucho porque escribí un artículo o dos sobre estos cuatro versículos. Y entonces, después de ese relato, viene la corrupción de la humanidad. Parece que el sentido de ese texto es, todo mundo, toda la creación se pervirtió. Toda la creación se pervirtió. No solamente los seres humanos, también los hijos de Dios, gigantes y nefilim y todos esos se pervirtieron. Y entonces dio Dios que los propósitos del ser humano eran malos y se lamentó de haber hecho al ser humano sobre la tierra, le pesó en su corazón. Bueno, oigan, el Dios de Aristóteles es inmutable, no cambia porque es perfecto. El movimiento, el cambio se da cuando se busca algo mejor. Por tanto, lo que cambia no es perfecto, es perfectible. Y si Dios es perfecto, no se mueve. Pues sí, mi querido Aristóteles, pero el Dios de la Biblia no es el Dios de Aristóteles. A este Dios ya hizo al ser humano y ya le pesó en su corazón haberlo creado. Se enfureció y decidió matar a todos los seres humanos. Y entonces mandó un diluvio, pero Noé, que le había caído bien, dijo, a Noé lo voy a salvar, que haga un arca y que meta una pareja de todos los animales, según un relato, siete parejas según otro relato. Y entonces ahí en los capítulos 6, 7, 8 y 9, que viene el relato del diluvio, este, se mezcla el relato sacerdotal con el relato yavista, ¿verdad? Lo pongo entre cursivas, lo que se considera relato sacerdotal, y ahí están los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, etcétera, y viene la destrucción. Lluvia, se abren las compuertas del cielo, del océano, y, y viene la lluvia, pero ya Noé había construido el arca. Aquí están las indicaciones para hacer el arca, ¿verdad? Una pareja de cada animal, etcétera. Toma los alimentos para ti, hizo todo lo que le mandó Dios. Así obró Noé. Y luego sigue el relato, los capítulos 7 y 8, donde se mezclan más el yavista y el sacerdotal. Este es yavista. Yahvé dijo a Noé, entre y tú y todos los de tu casa en el arca, pues he visto entre esta generación y tú eres justo ante mí. Bueno, pues eso ya se suponía en el relato de la sacerdotal, ¿ven? Que le había dicho que hiciera el arca y todo eso. Y aquí se repite la historia, ¿verdad? Sin darse cuenta, el yavista, que ya estaba dicho en el sacerdotal, o al revés, si quieren, ¿verdad? El sacerdotal añadió antes, puso antes todo aquello y hasta este momento dice que Noé recibió la comunicación de Dios, ¿verdad? De que tomara, aquí son siete parejas, en el otro era una pareja, ¿no? En el sacerdotal, ¿verdad? Por eso es fácil distinguir los dos relatos. Si hay, uno sigue una estructura y otro sigue otra. Entonces llovió 40 días y 40 noches, etcétera. Entró en el arca y ya está.
¿verdad? En el año 600 aquí es un relato sacerdotal, de la vida de Noé, el mes segundo, el día 17. Ven cómo es el sacerdotal, es muy preciso, nos quiere dar hasta casi la hora en que pasaron las cosas. Ya está. Cayeron 40 días y 40 noches, cosa que ya había dicho el yavista. Bueno, aquí otra vez el yavista, tal como Dios le había mandado, y Yahvé cerró tras de él, etcétera. Cayó el diluvio 40 días, ¿verdad? Subieron las aguas, el arca se levantó, etcétera. Eh, Crecieron 15 codos de altura, como 7 metros, ¿verdad? O sea que todo animal murió, todo. Y plantas también quedaron 7 metros bajo el agua. Desapareció todo el ser que vivía sobre la tierra, desde el ser humano hasta el animal, hasta los bichos e incluso el ave del cielo. Pero quedó Noé y quienes estaban con él en el arca. 150 días dice que fue lo que duró el diluvio o la tierra bajo el agua, según el sacerdotal, ¿verdad? Y termina el diluvio en el capítulo 8. Dios se acordó de Noé, y entonces retiró las aguas, ¿verdad? Se detuvo la lluvia de los cielos, retrocedieron las aguas, y ya viene la historia aquí, que el arca se asentó sobre las montañas del Ararat, ¿verdad? Pero luego dice, las aguas fueron decreciendo y desaparecieron, etcétera. El yavista dice, al fin de los 40 días Noé abrió la ventana del arca. Como ven, ya se entiende pues, que no se había sentado el arca en las montañas y que no había bajado el agua. Aquí viene la historia de que sacó una palomita, que la palomita regresó, ¿verdad? Y bueno, esa historia, ¿verdad? Esperó otros 7 días y de nuevo envió otra vez. Y en el año 601, el primero del mes, se secaron las aguas sobre la superficie de la tierra. Noé quitó la puerta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. Ya está. Y entonces dijo Dios a Noé, sal del arca tu mujer, etcétera, y le ofrecen un sacrificio a Dios. Construyó un altar para Yahvé, tomó de todo animal puro y de toda ave pura y ofreció holocaustos en el altar. Bueno, y entonces ya digamos que aquí vuelve a comenzar la humanidad. Yahvé olió el aroma tranquilizante, el humo sube, esa es la idea, sube a Dios y Dios desde arriba huele el sacrificio y se tranquiliza. Y entonces dice, no volveré a maldecir a la tierra, etcétera. Ya está. Bueno, ¿y qué sigue? Termina el diluvio, viene el sacrificio y luego viene la historia de Sem, Cam y Jafet, los tres hijos de Noé, ¿verdad? Eh, Sem, Cam y Jafet, reproduzcanse y multipliquen llenen la tierra, etcétera. Y les dice que no pueden comer la sangre, que no pueden comer la sangre. Toda la carne que quieran comer le tendrán que quitar la sangre. Y la sangre humana está prohibido derramarla. Y ya establece Dios la alianza con Noé y sus hijos, y a través del arco iris. Esa será la alianza, la señal de la alianza. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasa después de esto? Termina aquí la historia y comenzamos con eh, la historia de Noé y de sus hijos, ¿verdad? Salieron del arca Sem, Cam y Jafet, y como los conocemos, y se distribuyeron, ¿verdad? Aquí viene la distribución. Eh, Sem, Cam y Jafet
Se ha dicho que Sem pues, es el padre de los semitas allá en Medio Oriente, Cam es el padre de los camitas, que fue el padre de Canaán, ¿verdad? Este, no, de los cananeos, y no se puede decir que Cam sea negro, que sea el que se fue a África y que allá son los negros. Sem los de Medio Oriente, Cam los negros y Jafet los güeritos. No, no es así. Esa es una interpretación muy posterior, muy conveniente, ¿verdad? Para, para darle un fundamento bíblico a la esclavitud de los negros, ¿verdad? Porque aquí ahorita vamos a hablar cómo Dios, cómo Noé maldice a Cam, pero Cam y Canaán no son los negros, no, son muchos de los que viven en el Medio Oriente son camitas. No tiene que ver con la negritud. Esto es algo importante porque es una manera de manipular la Biblia muy grotesca, ¿no? Los negros, pues ya como Noé maldijo a Cam, los mugres negros son esclavos de nacimiento, ¿no? Esas son payasadas de una manipulación grotesca de la Biblia. Porque Noé plantó una viña y luego se emborrachó. Noé, el papá de los tres, se desnudó dentro de la tienda. Noé. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, lo vio in queribus, pero porque estaba bien borracho el Noé, y lo hizo saber a sus dos hermanos que estaban afuera, Sem y Jafet. Y entonces Sem y Jafet tomaron un manto y lo pusieron sobre sus hombros, de ellos, y se dirigieron de espaldas hacia Noé y cubrieron la desnudez de su padre con los rostros volteados y no vieron la desnudez de su padre. ¿Qué hizo Cam? No se dice, pero Cam lo vio in queribus y fue a decirle a sus hermanos. Pero Cam lo vio in queribus y Sem y Jafet no. ¿Cuál es el problema? Pues yo no le veo ningún problema. Si Cam lo vio y le avisó a sus hermanos tuvieron la oportunidad de no verlo en Queribus. Ahora, no se dice qué pasó, qué hizo, que Cam le haya faltado al respeto a su padre, no sé, o que se haya burlado. Nunca se dice eso. Y luego de esto se despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho su hijo el menor, Cam. ¿Qué había hecho? Pues lo había visto desnudo. ¿Y qué hizo Cam? Si el que hizo fue él, andar briago y desnudo. Cam lo vio, pero dice, fíjense la maldición, maldito, maldito Hanán, o sea, Canán. De cierto que será siervo de sus hermanos. Oye, ¿por qué lo maldijo? No sabemos, no dice. Porque lo vio en Cueribus, pues eso, el culpable es Noé. Y sus hermanos no lo vieron desnudo porque Can les dijo, mi papá está desnudo. Claro, Can no fue con una cobija a envolverlo, pero eso es razón suficiente para que Noé haya maldecido a Canaán. Maldito Canaán será siervo de sus hermanos. ¿Ven? Eso ya está, pues está fuera del alcance de nosotros entenderlo porque no lo dice el texto, ¿verdad? Más bien uno huele que Hanán va a ser siervo de Sem, así pues los cananeos van a servir a los israelitas. Ya uno olfatea que se está justificando aquí lo que va a pasar pues, miles y miles de años después, ¿no? Entre los israelitas y los cananeos, ¿verdad? Ahí está. Y entonces, esta es la historia de la maldición de Can, que no queda nunca claro por qué. Más bien, la idea que brota de aquí es que se excedió Noé, ¿verdad? Con su hijo. Y luego viene otra vez genealogías, porque ahora se trata de unir a Noé, Sem, Cam y Jafet, hasta Abraham. La primera genealogía grande fue de Adán hasta Noé. Ahora vamos de Noé hasta Abraham, ¿verdad? Y aquí está la genealogía. Como ven, es una genealogía sacerdotal, por eso está en cursiva, ¿verdad? No sé si puse aquí un cuadro. eh,
pero bueno, es una genealogía, este, eh, no hice un cuadro. Y se continúa aquí, ¿verdad? Los hijos de Cus, Nimrod, etcétera. Aquí ya es una genealogía de tipo ya vista, como ven, no está concursiva. Ya vamos a acabar, ¿verdad? Ya con esta genealogía, pues se une los hijos de Cap desde Noé hasta Abraham, ¿verdad? Y de esta manera se aglomera, se aglutina toda la historia desde la creación hasta Abraham. Claro, aquí no vamos a llegar a Abraham porque todavía nos falta un pequeño detalle, pero más adelante, en el capítulo 11 sí, cubrimos ya el espacio que nos queda hasta Abraham. Bueno, y entonces aquí se concluye la genealogía de Sem y sus descendientes. Y luego viene el poblamiento del mundo y viene la Torre de Babel. La Torre de Babel, como les narré al principio, es un relato que tiene dos vertientes, ¿verdad? Parece que eran dos relatos que se unieron. Uno es que todo el mundo hablaba la misma lengua y a Dios no le gustó y confundió sus lenguas. Y el otro relato era de la torre y de la ciudad y que hacía que todos vivieran juntos. Entonces Dios los dispersó, ¿verdad? Los dispersó. Estas dos relatos, uno de las lenguas que se confunden y otro es que todos vivían juntos y Dios los dispersa, se juntan y queda una mezcla de dos cosas bueno, hay que considerarlas juntas, ¿no? Porque están juntas, aunque pudieran haber venido de tradiciones o de historias diferentes, que es la explicación de por qué hay lenguas diferentes. Si ustedes me preguntan ahora, oye Javier, ¿por qué es diferente el español del árabe? Pues yo te diría, bueno, mira, es que el español viene de acá, del latín, con raíces griegas, y tantos años de evolución, y romances, y llegamos al español. Y el árabe, no, pues mire, el árabe es una lengua que viene del protosemítico y emparentado con el hebreo y con el arameo y que con el siriaco y que con Mahoma se generalizó. Y entonces ahí ya estamos haciendo una explicación científica, histórica, de por qué hablamos tan diferentes, ¿no? Ahora que vayan a Egipto o a Palestina o a Jordania, pues no, es difícil entender una palabra, ¿eh? Porque el árabe es completamente diferente como lengua del español y del inglés. Este, pues tenemos explicaciones científicas sobre el origen de las lenguas y el desarrollo de las lenguas. Bueno, el Génesis 11 me da otra explicación. Me dices que antes hablaban todos los seres humanos las mismas lenguas, pero a Dios no le gustó y confundió las lenguas. Y entonces ya como no podían vivir juntos porque no se entendían, se fueron separando, cada quien con su lengua. Es una manera, si ustedes quieren, infantil, boba, de explicar el origen de las lenguas diferentes. Pero bueno, así lo explicaron ellos en su tiempo. Claro que yo creo que en su explicación se llevaron entre las patas a Dios, porque pues dejaron a un Dios muy mal parado, que no le gustaba que los seres humanos hablaban la misma lengua. Y uno diría, ¿por qué tantos problemas que hemos tenido para entendernos, ¿verdad? Hemos tenido, después de miles y miles de años de hablar lenguas diferentes, que inventar un aparatito que ya está a la venta y que traduce automáticamente lo que la persona te está diciendo prácticamente en cualquier lengua. Y luego ese mismo aparatito le puede traducir a la otra persona lo que tú le estés diciendo en tu lengua. Entonces ya no tenemos que estudiar lengua ni tenemos que preocuparnos, todos vamos a hablar la misma lengua en la práctica con ese bellaco aparatito, pero tuvimos que tener miles de años de evolución para llegar a eso. Y Dios no quiso que los seres humanos hablaran la misma lengua.
¿Por qué? Léanse Génesis 11, 1, 9. No dice por qué, pero no quiso. Dios no quiso. ¿Cómo? ¿Por qué no quiso que comiera, el ser humano fuera conocedor del humano? No sé, no dice el texto, pero no quería. Bueno, y entonces la Torre de Babel, y después de la Torre de Babel, ahora sí, aquí la Torre de Babel, aquí les pongo hasta, según yo, cuáles eran los dos relatos primitivos, ¿verdad? Este sería el primero, que es nada más de las lenguas diferentes y que a Dios no le gustó y las confundió y se junta con este otro relato que es que vivían todos en el mismo lugar, ¿verdad? Y que a Dios no quería que vivieran juntos y entonces los dispersó y esos dos relatos se juntaron y generaron eh, el, el, el texto como lo tenemos ahora. Y después de esta Torre de Babel famosa viene la última genealogía, ahora sí, para unirnos a todos los personajes anteriores. Aquí viene ya Sem y nos va a unir esta genealogía con Abraham. Y ahí se acabó ya la prehistoria de los 11 primeros capítulos del Génesis y se abre la historia a Abraham, ¿verdad? Serug vivió 30 años y engendró a Nahor. Serug vivió 200 años después de haber engendrado a Nahor y engendró hijos e hijas. ¿Mm? Nahor vivió 29 años y engendró a Terah. Nahor vivió 119 años de haber engendrado a Terah y engendró hijos e hijas. Terah vivió 70 años y engendró a Abraham. Ah, hasta aquí queríamos llegar, ¿ve? Hasta aquí queríamos llegar. Y ahí termina el asunto y en el capítulo 12 ya vamos a empezar a hablar de Abraham. Díganme algo, díganme algo. A A ver, ver, doctor, tengo una pregunta. sí, venga. Este, en el momento de la creación, ¿qué verbo se utiliza en hebreo? Cuando crea Dios a las cosas o al mundo, ¿cuál es el verbo que utiliza en El hebreo? verbo es, el verbo es bara, bara. Bara, Eh, eso es crear de la nada, no, no es crear de la nada, es crear. porque Casi, hay otro casi, verbo, es yatzar, que es crear a partir de cosas que ya existen. yatzar, formar. Ujú. Ajá, exactamente. Entonces estaba viendo un documental en donde decía una señora que decía que el haber descubierto que el verbo que utiliza es en la Biblia es yazar, crear algo de lo que ya existe, que ella le devolvió la fe, que no se contrapone en ciencia con la fe o con la religión. Entonces a mí me llamó mucho la atención y como yo sé que usted es estudioso del hebreo y todo eso, por eso es que le preguntaba yo si es Bará o Yazar. Entonces, No, el primer verbo es bara. para, Bereshit, así empieza la Biblia. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. mm, Pero en vano vamos a buscar una creación de la nada. O sea, Génesis no habla de la creación de la nada. mm, O sea, lo lamento por esa señora que en esas cosas fundamenta su fe. No, pues no, no, no. No, mal camino. La Biblia no es ciencia. En 1893, el Papa León XIII, con la encíclica Providentissimus Deus, dijo por primera vez, 1893, hace 100 años, que la Biblia no era un libro de ciencia y que no debíamos buscar verdades científicas en la Biblia, que es una manera de no entender para qué y lo que es la Biblia, buscar verdades científicas. Fue el primer papa que dijo eso y lo dijo así, en la Biblia.
hay errores, pero es inerrante. La Biblia no tiene errores, pero tiene errores. ¿En qué sentido? En el sentido de que tiene errores científicos, pero la Biblia no es un libro de ciencia, entonces no se puede decir que tiene errores. No tiene errores en aquello, en lo que quiere afirmar. Que tiene errores a nivel científico, sí, pero no es un libro de ciencia. Por ahí se va. Claro, después de él va a venir Pío XII, 50 años después, 1943, va a sacar la encíclica Divino Aflante Espíritu y va a decir, en la Biblia hay errores científicos y hay errores históricos, porque la Biblia no es un libro de historia, ¿no? No es de ciencia, pero tampoco es de historia. Ya, Más ya, ya. bien, hay que ir a lo que el texto quiere decir. Eso decía Pío XII, lo que el texto quiere decir. Y luego hablamos del documento de los 100 años, celebrando los 100 años de la Providentissimus Deus de León XIII, en 1993, ayer, la Pontificia Comisión Bíblica sacó para mí el documento más espectacular, bello y profundo que ha emanado la Iglesia Católica sobre la Biblia. ¿Y qué dice este documento? No dejé de asistir a las clases de turquesa. Muy bien. Gracias, doctor. Sí, Pati. Maestro, ahora que nos dices todo esto de estas, digamos, dudas que quedan en cuanto a que no sabemos por qué Dios, o sea, la Biblia no nos dice por qué Dios no quería que comieran del árbol, por qué Dios no quería que lo de la Torre de Babel, todas esas cosas. ¿Tendrá una explicación de carácter social, psicológico en cuanto a los escritores del texto bíblico? O sea, ahí como que encierran muchas dudas que digo que no alcanzan a explicarse y bueno, nosotros podríamos elucubrar cada quien cientos de respuestas, pero finalmente lo que digo, porque nos dicen que la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? Pero ¿qué pasa con esas, digamos, lagunas que quedan? Ahí ya se ve que el ser humano no alcanza a comprender muchas cosas y como bien dices, ¿no? O sea, y nosotros queremos, ¿no? Entender, pues digo, tampoco podemos. Entonces, sí tendrá que ver esta parte sociológica y psicológica del ser humano, que por muy inspirado que esté, pues no alcanza a entender qué pasó Sí, en todas esas dudas que ahorita nos estás comentando. sí, yo creo que sí se puede arruntar, sí se puede buscar una respuesta. ¿Por qué Dios no quería? Y yo tengo mis hipótesis, tanto, por ejemplo, acá, ¿por qué no quería que el ser humano fuera conocedor de lo bueno y de lo malo? Tengo mi teoría y ya la expuse en un artículo. Y también acá en Génesis 11, que puedo escribir un artículo, ¿por qué no quería que el ser humano hablara una misma lengua y vivieran juntos? También tengo mi teoría, pero ya no puedo explicarla ahorita porque me extendería y nos vamos a empalmar con la conferencia. Entonces, les pido que me disculpen y denme 2 minutos de respiro para la conferencia. Ok, ¿Sí? maestro. Gracias.